Sí. Un poquito menos. Juega un poquito más, tío. A ver si ahí. Tres, dos, uno. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, ¿qué tal? Sean todos. Pongo guapo para ustedes. Saludos. Bienvenidos todos a Podcast de la Gema, episodio 104. Estoy escuchando vivo de Ciudad de México. Son las 8:10. ¿Cómo están? Soy yo, Pablo de la Gema. Un saludo a todos que nos están viendo el día de hoy. Tenemos un buen número de gente de entrada, unos 20 y tantos. Gracias por ver. Denos su feedback, díganos cómo está todo empezando el stream, cómo está el audio, cómo está el video. Ya saben, toda la bulla, el clásico de siempre. El día de hoy solo seré yo, así como mañana y pasado. Así que vaya, para que se vayan acostumbrando. Esta es la primera vez que hago podcast solo desde hace un rato. Es el primer año que creo que hago solo, en realidad. Así que va a ser interesante. Por favor, aguanten vara, porque estoy un poco oxidado. Pero yo hoy quiero agradecerles porque nos acompañen, porque me acompañan a mí aquí en el podcast, porque el día de hoy tenemos la Semana del Host, el primer episodio de nuestro especial semanal, que va a ser la Semana del Host aquí en el canal de la Gema. Déjenme ver si les puedo poner una imagen rapidísimo aquí, nada más para que puedan como que, ya saben, ¿no? Topar cómo está la movida. ¿Qué es la Semana del Host? La Semana del Host es una nueva semana especial que vamos a hacer aquí en el canal de Gema, como lo hemos hecho en otros eventos antes. Hemos tenido ya semanas especiales aquí en el canal de Gema, como ha sido la Semana de Casteo, nuestra primera semana especial, o la Semana Musicalism. Esta Semana del Host va a ser una semana con la temática de poder ayudar al talento mexicano y latinoamericano, hispanohablante en general, a elevar su talento. Si quieren empezar a meterse en esto o elevar el talento que ya tienen, de hostear, de ser un anfitrión de eventos o entrevistador. Esta semana de host viene inspirada por el viaje que yo hice hace 2 semanas a San Francisco, invitado por Twitch a el programa de desarrollo de talento de Twitch Studios. Nos invitaron a un taller que tienen, un workshop de hostear y de entrevistar. Fue del 1 de febrero al 2 de febrero. Bueno, fue un viaje de 4 días, pero ese taller fueron esos. A lo mejor lo pudieron haber visto porque estuve tuiteando mucho de eso ahí en social media. Y pues nada, estuvo chido. Hosteamos Twitch Weekly, una gran oportunidad. Y pues nos enseñaron muchas cosas chidas de lo que puede ser hostear y ser un entrevistador. Algunas ya sabía, otras no. Y estuve seguro de apuntar todas y cada una de ellas aquí en esta libreta que tengo de Mario Kart, que me regalaron los amigos de Miiverse México en el EGS. Nada más que hacer ese shoutout porque pues me la llevé a San Fran y noté todo, y pues me la dieron esos homies por perder con un amigo a nivel 50. Gracias. En fin, aquí tengo mis notas. Esto va a ser reminiscente para mí. Yo antes solía ser maestro cuando estudiaba filosofía. De hecho me ofrecieron ser un profe cuando acabé la carrera y les dije que no porque quería dedicarme a los videojuegos. Entonces pues vaya, esto va a ser un poco reminiscente de esos días en los que todavía no estaba tan estúpido como para invertir mi tiempo en videojuegos. Es broma. Bueno, en fin, eso es básicamente lo que va a ser la semana de host. Voy a restreamear el workshop, el bot que hubo. Yo no vi el bot, no he visto el bot, apenas lo voy a ver con ustedes acá. Yo estoy viendo en persona y vamos a restreamear todo ello en español para ustedes, con notas y con comentario pertinente a México y a Latinoamérica. Hay cosas ahí que son universales, pero yo quiero agregar detallitos que son particulares a nuestra región, sobre todo en números. ¿Qué quiero decir con eso? Pues vaya, si estás aquí, brother, creo que eres un poco vivo y vas a poder topar a lo que me refiero. Esto va a ser de miércoles esto va a ser de martes a jueves. Hoy es el primer día. Vamos a tener 2 capítulos, 104 y 105, para los 2 primeros seminarios que hubo. Hubo 5 seminarios en total. Vamos a ver 2 el martes, 2 el miércoles y el último el viernes, junto con un Q&A al final. Entonces definitivamente dense la vuelta porque va a estar muy divertido. Si se van a quedar solo para uno, les recomiendo que se queden para el último. El viernes va a estar chido. El 108 va a estar muy bueno. En fin, esa es básicamente la introducción, lo que yo quiero que sepan de la semana del host.
vaya, eso también lo voy a anclar yo un poco en lo que es mi persona, en lo que yo experimenté allá, las notas que yo tomé y lo que yo podía aprender a lo largo de ese tiempo, tanto en el workshop como en general trabajando en la industria. ¿Por qué me deberían de hacer caso a mí? Pues bueno, en realidad no me deberían hacer mucho caso, pero voy a dar un poco de voy a hacer un exposé de las cosas que he hecho para que también puedan toparlo. Yo empecé haciendo eventos de entretenimiento en general, eventos en general, en alrededor de 2012, 2013, cuando empecé a tener una banda, tuve una banda en Veracruz y no había muchos lugares donde mi banda podía tocar, entonces tuve que dedicarme a crear esos espacios por mí mismo, buscando tocadas o creando yo las tocadas, y eso fue como que mi primera entrada en lo que fue producción y ser pues vaya, alguien en escenario, en cámara, ¿no? Pues tuve que luego hacer entrevistas por la banda, luego yo empecé a hacer mi proyecto solo, entonces tuve que manejar mi propia publicidad, mi propia marca, por así decirlo, y luego empecé a videojuegos con la Gema. Vaya, esto como un resumen muy rápido, y en la Gema empezamos a hacer eventos, manejamos lo que fue la publicidad de la Gema y creamos contenido, entrevistamos personas, tenemos a nuestros casters, tenemos vaya, todo el talento del equipo. Y pues yo he tenido que ser talento también, no solo he tenido que ser los eventos, también he tenido que ser el talento que está en los eventos, casteando, hosteando y todo ello. Recientemente hosteé Digismash, por ejemplo, bueno, hice todo el evento, pero también lo hosteé. Y apliqué muchas de las cosas que vamos a ver el día de hoy y vamos a ver esta semana, así que les recomiendo que lo chequen. Eso es básicamente lo que yo les puedo decir de mí. Es muy sintético, muy pequeño, y aparte de eso, pues no me gusta mucho hablar de mí. Así que pues si tienen preguntas o comentarios, ahí está el chat, con gusto lo pueden ir poniendo a lo largo del tiempo. Y con esto creo que vamos a empezar. Voy a tomar un trago de agua y vamos a poner el primer bot y vamos a pausar la música. Ok, esto va a funcionar de la siguiente manera, amigos. Yo voy a poner el bot, voy a poner el primer panel y simplemente voy a estar escuchando con ustedes y voy a intervenir cuando sea necesario. Voy a pausarlo o simplemente le voy a bajar el volumen y voy a hablar encima de él. Y pues eso básicamente va a ser. Así que pues prepárense porque vamos a empezar. Solo voy a checar acá rápidamente cómo está todo en el stream. Gracias a todos por ver, se les agradece. Pues parece que sí, parece que ya estamos, chicos. Así que pues, let's get this show on the road, amiguitos. Ok. Preparando todo. Bienvenidos sean amigos a la semana del host. Vamos a comenzar con el primer panel. ¿Cómo ser un host? Sobres. Obtengamos este dinero. Ladies and gentlemen, welcome to the Twitch Development Workshop. We are at the hosting and interview workshop. Of course, those attendees here. Hello, make some noise so people can hear. Also, welcome to all the folks now on stream or who are co-streaming. Let's give it up for them too. Thank you for joining along with us. We're really excited to finally kick off the seminar. We've already begun some work here at the workshop, but now we officially go live with the stream so that people can also be educated and train along with us. So we're excited to be able to bring this. It makes sense that we would stream this. We also have some very talented individuals who you will all be seeing tomorrow during Twitch Weekly in our special episode at 1 p.m. We hope you'll tune into that as well. But it's now time to talk about hosting foundations. And what we're going to end up talking about today is really not, I think, a lot of things that people probably know, or you might say, hey, I knew about that, but now it makes a little bit more sense, or there's a little bit more structure about it. So here to talk with me a little bit about hosting is, of course, Kelly Link and Anna Prosser Robinson. Hello. What's up? Hello. Ok, bueno, pues va, ya lo dijo DJ Weed, este va a ser, ya se lo dije también al inicio, este va a ser el seminario de hosting. Esto va a ser como cómo ser un anfitrión, y no un anfitrión de fiestas, aunque también puedes extrapolar un poco el conocimiento de eso a ser un anfitrión de fiestas, sino un anfitrión de eventos. El vato que saca del micro y dice, sí, buenas noches, señores, que estamos, yo. Ese vato, básicamente. Como dijo, hay cosas aquí que son como que muy... Ya las puedes topar, ya puedes saber de ellas, pero aquí están muy refinadas. Aquí como que le meten, o sea, son cosas muy básicas en cierta forma al inicio. Es por algo creo que es el primer panel.
pero sí le meten su giro, la neta. O sea, lo vamos a ver a continuación. Sobre todo por las personas. Está DJ Weed ahí, DJ Weed, que es el director de Twitch Studios. Anna Russell, que también es productora en Twitch Studios. Junto con DJ Weed son los hosts de Twitch Weekly, perdón. Y Kelly Link. Kelly Link, que también es host de varios eventos. Creo que estuvo en Rocket League, creo que está en Hearthstone. Vaya, está en varios juegos también. O sea, puro heavy hitter aquí. O sea, son los primeros tres nomás para que se den una idea. So let's just jump right into it. We're going to go into what is a host. Pretty simple question, right, that we would ask ourselves. And there are four things that we think kind of encompass a host, and we'll do a little exercise here in a second. But let's talk about these four things and what we think they are. Skill, right? Someone who is just trained in the profession of presenting information. Maybe an actor, maybe someone who specifically does a specific type of hosting work. That skill is definitely one bucket that you could fall into. And that's why we wanted to put that first, because a lot of times people assume a host is just somebody who talks and that it's really easy, but there's a lot more that goes into it that people don't realize. Eso es super true, eso es real shit, y nada más que hacer una pausa por ello. Vaya, o sea, no necesitas ser el mejor orador para entrar a ser un host. Puedes refinar, puedes pulir, puedes entrenar, mejorar tu habilidad con el paso del tiempo. Los hosts más grandes, todos estos mens que estás viendo aquí en pantalla, no empezaron siendo las vergas que son ahora. Disculpen mi lenguaje. Pero lo fueron puliendo con el tiempo. Y creo que todos lo podemos notar en nuestro trabajo alrededor. O sea, seas un caster, seas un pro player. Si ves tus bots de antes, o sea, dices, Dios mío, ¿cómo podría estar haciendo esto, no? Y eso es lo que pasa. Aquí voy a meter un poco más bien de mi cuchara. Mucha gente dice que yo hablo culero. No voy a frontear, puede ser que sí. Tuve problemas de habla cuando era moro. Que tengo hasta el día de hoy todavía, si pueden notar con las errors. Pero ¿saben qué? I don't give a fuck. I don't give a fuck. He hecho lo posible por mejorar mi dicción, he hecho lo posible por mejorar mi habla con el paso del tiempo. Y a pesar de ello, es distinguible, es reconocible y puedes entender lo que digo. Y la gente que quiere anfitriones puede reconocer lo que digo y por eso me han contratado para hacer este tipo de cosas. Así que cualquier cosa, si creen que tartamudean, son tímidos o algo así, no importa, bro, la neta. Si lo quieres hacer, si tienes la pasión, que es el segundo punto importante, lo puedes hacer. Porque con el tiempo puedes pulir tu habilidad, tu skill, papaloy. Dale. So passion, which is sort of, if you want to get into it, and like I definitely have an affinity here with Kelly Link because we're cut from the same cloth. I think we both started this because of passion. Just I loved video games. I wanted to host a video game podcast. I didn't right? care. And like I said earlier, guys, it doesn't have to be passion for like the game that you only play. Maybe you're a World of Warcraft streamer, maybe you're a Hearthstone streamer. You can still do something for Magic the Gathering or for any other MMOs out there. The passion can be for what they're trying to pull, not necessarily the game itself. Exactly, because there's obviously the passion that you have as a host, but the other thing that goes in with passion is your ability to support and pull the passion from the person you're interviewing or the person you might be doing a segment with. Then we've got, of course, our third point that... Tercer punto, ahí viene. There we go. Communication. Communication at its simplest point, right? Like a host oftentimes is directing the viewer. What am I here watching? What is this? Who are these people involved? Why am I here? How do I find out more information? That there's a communication that is happening between the host, the audience, the viewer, and sometimes there's also some communication happening with production, which... Así es, quiero entrar un poco más en esto, sobre todo porque creo que va un poco de mano con lo que estaba diciendo, sobre todo de pasión. Bro, cuando estás en la cámara, no estás en la cámara porque la gente quiere escucharte hablar de ti o porque sea un show de ti. Eso es a menos de que sea un podcast como ahorita o seas tú entrevistado o lo que sea, pero si eres un anfitrión o si vas a entrevistar, el peor no es de ti, man. Tú solo eres el canal, tú solo eres el medio por el que la audiencia puede identificar lo que tienen que saber. Tú tienes que informar a la gente qué está pasando. Lo estaba diciendo DJ Weed ahorita, solo lo estoy diciendo en español. Pero tú eres la guía, tú eres el anfitrión, por algo, por así decirlo. Ya sabes qué hace el anfitrión. ¿Quieres papas? ¿Quieres coca? Mira, o sea, si está la movida, bla, 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 bla. Obviamente aquí no les vas a dar de comer a los chavos viendo el stream, ¿no? Pero sí les tienes que decir, estamos aquí, está pasando esto, va a suceder esto ahora y quiero que sepan esto en particular, por así decirlo. Es muy importante saber de dónde, a qué le vas a tirar. No eres tú,
es el evento, es la gente lo que importa y los que tienen que saber qué pedo. Sobres. We won't get into too much yet, but that's the third point. And then the fourth one is I don't know why. I'm sorry, you guys. Aquí hubo translation un and storytelling. And this is probably one of my favorites, even though I kind of started in passion. And this is where we get into a little bit of activity. Just even in your head, where are you on this list? Like, where do you think you come in? Or do you come in and then you actually see that you encompass more than one of those areas? Where I feel like I came in was passion. When I started working more on esports, because I started in sort of general video games, but then when I started moving more towards esports, I really did turn into a translation and storytelling kind of like host and capacity. And to do that and to bridge that gap, that's like I had to improve my communication, and overall that improved my skill set. So like I kind of got skill last. I just let my, the fact that like I could talk about games with people really drive what I was doing, and everything else kind of fell into line. So, Okay. Aquí es donde voy a intervenir yo para agregar más. Esta parte es muy crucial. De hecho, es la cuarta. Esta es como que mi favorita después de communication, translation and storytelling. A veces como anfitrión tienes que no solo guiar a gente nativa a la comunidad, sino también a la gente de fuera, al público común, a la audiencia casual o a una audiencia internacional que tal vez no hable el mismo idioma que tú. Entonces tú tienes que ayudarlos. Es la misma función del guía que estábamos hablando hace unos momentos. Tú tienes que ser el guía para que ellos puedan sentirse informados y puedan sentirse seguros de saber qué está pasando. Sobre todo también porque luego, pues, depende de tu tirada, ¿no? Pero hay hosts o hay entrevistadores que también tienen que manejar mucho eso. Hacer una pregunta, escuchar una respuesta y tener que dar la respuesta en el idioma nativo o el que están ocupando en ese momento. Si han visto los videos de la gema, yo he tenido que chutarme entrevistas así. No, o sea, como nuestro contenido es dirigido a audiencia latina, a audiencia hispanohablante, la mayoría del tiempo nosotros empezamos con español y priorizamos el español. Pero tenemos luego que intervenir en inglés. Entonces tienes que ser muy consciente de eso, saber poder manejar los dos idiomas en un entorno tan dinámico y tan rápido como puede ser y también poder procesar esa información y poder comunicar al público con tu propio lenguaje. Me ha pasado a mí mucho en entrevistas, luego tienes que hacer un intro en español, hablar con el entrevistado en inglés, dar respuesta en español, luego hacer pregunta en español, traducirla para que entienda el entrevistado y así, ya está, Nasir Masad. Básicamente tienes que tener mucho eso. Y lo del storytelling, por la parte de comunicación, tú tienes que dar una historia, tienes que dar una guía. Si vieron la nota de Televisa de lo de Digismash, ahí justo menciono eso y esto lo saqué de aquí, del workshop. Así que pues ahí se van notando luego todos los detallitos. The exercise here, obviously thinking about where you're at, like Kelly, where do you think you came in and how do you think you kind of filled out all those other pieces? Just like you said, passion is definitely where I got started. I have a love for games and not necessarily it's not just games, it's the people that work behind the games and people that work behind the event to make something bigger. Because gaming back when I was a gamer in like the early 90s, there really wasn't too much to it, right? You had Unreal Tournament and that was it. You had to go to the event. Now we have all this opportunity to show the world the effort that we put into our games as a player or a developer, and that's the passion that I find into it. And although all these points still stand with me, passion is really what I focus on. It's the fact that they're trying to put on something to show what they made, and I want to show the best that it can be. Yep. Anna, what about you? In this case, we're talking a lot about passion for the material that you're hosting, but I think that in my case, the passion was for the act of hosting. So I think I came more in the communication realm, as in when I grew up, I learned to talk early. My mom used to like sit me in the middle of the floor and have me just talk at people, and it was a cute party trick. And I never really stopped doing that. And I majored in speech communication, and I wanted for a while to be a translator. So I think helping people communicate and telling the story of a narrative and making sure, letting people understand each other was my passion. Yeah. So think about that. Where do you think you fall? Throughout the workshop, I'd love to talk to you. If I ask you which bucket do you fall under, where have you been? How do you think you've hit one or two? I'd love to know that you're like, yep, I was exactly here, and then I'm kind of moving over here. And I expect that everyone will kind of have a different story as that's concerned. So moving on, asking yourself the following
things. Esta What parte también. about you that makes you want to host, right? And it goes back to those buckets. For me, it was passion, it was love, it was wanting to express myself. There's a number of different things that could be, but what is it for you? Preguntas And, you know, luego ya voy a what are your intervenir. passions? For some, it might be fitness. For other, it might be Gwent. You know, for others, it might be improv. Those passions will kind of drive you to all other, you know, different areas that you could play in, and they're important that you know. And I think like everyone in here probably has a really clear identity when it comes to their passions, so that's not much of a problem for you. I think it's really important to ask what makes you want to host, because in general, a lot of times the answer on the surface is just, oh, it just seems like a fun profession. It just seems like a kind of sexy thing to do. But that's not going to keep driving you toward skill, and it's not going to help you when you get burnt out. So ask yourself, why does it look like a fun profession? Why does it seem like something I would want to do? And you'll find that there's probably something deep down inside you that relates to storytelling or passion or performing, or even just you want to be seen by a lot of people. And why is that? You know, ask yourself why until you get to the real foundation La of that. neta. And then something, Kelly. Es crucial, ahí DJ Will me imagino que estaba batallando, pero es crucial eso, que también es lo que dije hace rato. ¿Por qué quieres hacer este pedo de neta? O sea, ¿lo quieres hacer por ti o lo quieres hacer por la gente? Yo voy a ser muy real. Yo quise empezar por mí. Pero empecé por mí porque yo decía, ok, me gustaría ser un caster, me gustaría ser, no sé, algún vato, pues vaya, ¿no? Que está contribuyendo a su comunidad y es reconocido por ello. Pero no había oportunidades para hacer ello. O sea, no es... ahora la banda la puede tener un poco más fácil en cualquier tipo de juego, en Smash sobre todo, porque ahora hay más eventos y no tienes que hacer tú tu evento para poder tener tu oportunidad. Tú puedes ir a un catedral, puedes ir a un semanal, puedes ir a cualquier evento y puedes decirle a la banda, oye, déjame castear, puedo castear, me gustaría intentarlo, me gustaría probarlo. O simplemente cosas así, puedo tomar fotos en tu evento, puedo hacer un artículo sobre tu evento. Antes no había eso, antes era, ok, puedo hacer este artículo de este evento porque pues, yo hice este evento para poder hacer un artículo. O sea, sí es algo muy estúpido. Pero al final de hoy, o sea, no puede ser todo sobre ti, güey. O sea, vaya, al final de cuentas, sobre todo en esports y cosas así, los importantes son los players, es el juego, no son las personas que pues, nadan o que hacen los eventos, sino pues los que juegan, al final de cuentas, porque, pues, ¿en qué estamos, no? En videojuegos. Entonces, piensa muy bien, ¿por qué quieres hacer esto? O sea, quiero tocar en esas 3 preguntas ahorita que estaban hablando de ellos. Para empezar, son 4 en total, así que pues ya voy a esperar a que lleguen la última. You can be excited about things, but maybe you... Sorry, I'm used to wearing a lav and... Lab, eso va a ser importante, esa mención de el lab, cuando hablemos mañana en las de producción, ahí van a saber que es un lab. Pero bueno, nada más quiero terminar de andar un poco en el otro punto. Piensa muy bien por qué empiezas. Lo quieres hacer por ti, porque no siempre va a ser de ti, bro. O sea, tienes que encontrar algo más allá de ti que te motive. O sea, y eso creo que ahí van las preguntas, ¿no? Considera tu pasión y luego qué pasiones quieres elevar en otros. Voy a andar un poco más a eso ahorita que salga la última pregunta. Pero eso. Empecé yo queriendo hacerlo de mí, bro, y me di cuenta que no puede ser siempre de ti, güey. Y es ahí donde tienes que ver por qué estoy haciendo esto. En mi caso, yo simplemente quería que los niños pudieran jugar el videojuego, man. Eso es básicamente lo que quería. Y pues cada vez que luego siento que pierdo un poco la noción de lo que estoy haciendo o no me acuerdo del valor de que, o sea, ¿por qué hago esto? ¿Por qué metí esta shit en un primer lugar? Pues sí, siempre creo que puedes recordar eso. ¿Por qué lo estás haciendo? Y pues en mi caso es por los niños. Y eso, en alguna extraña manera, pues, me reconforta. Real shit, man. Vamos. What I was saying, see, even after all these years, what I was saying is that as Kelly was mentioning, what passions do you enjoy elevating in others, right? Like I enjoy video games. I love to watch indie developers. Like I love to watch their faces just light up when, you know, I ask about an element of the game that maybe they weren't expecting, or they see the audience getting excited about something they're showing for the first time. I loved elevating that in people. It's one of the reasons why I love doing that stage work. I am awful at Rocket League, and I hate playing it. It frustrates me more than anything, but I got to host their world championships, and just these players that have been around. There used to be a game called Super Rocket Car something, never got into an esport, and the fact that these players have been working for 5 years, they finally got recognized, had hundreds of thousands of viewers on their channel. That's where my passion
came from, man. I do not like that game at all, but I could still understand why they cared about it. Huevo. Empatía, man, That was comprensión. perfectly put. What kind of stories do you like to tell? Ahí está, Maybe las it cuatro is preguntas que te the tienes que hacer a story ti of mismo, Kronovi brother. and his rise to, to fame after playing this game for 8 years. Whoa, good Maybe, reference. Yeah, see, Right I do my research every once in a while. Maybe it is, and I heard positivity a lot this morning. Maybe it is like the story is about the positivity of your community, and that's something that you want to take into your hosting, right? What are those stories you love to tell? That will help you also identify who you are as a host. It'll also identify what kind of jobs to look for. Because if you don't really enjoy telling Dilo, the Ana, deep dilo, strategic dilo. story of a particular match of a game, then maybe you're not an esports host for a specific event. But if you like telling the story of the rise and coming of age of a player, maybe you're right for another event. So knowing your strengths is a really good way to pick where you're going to try to get jobs. Hey, ¿dónde estás, bro? So ¿Dónde the host estás? Ahí les va. A ver, ok. Voy a regresar un poquito nada más para hacer ese highlight de las preguntas. Las preguntas que te tienes que hacer cuando entras en este pedo. Son 4 las que ponen aquí y creo que pues es muy importante que toquemos en ellas. Ya hablamos un poquito de la primera, ¿por qué lo quieres hacer, no? Esta lucha entre, ok, lo quieres hacer por ti mismo, lo quieres hacer por otra cosa. Creo que, también, es una pregunta pues muy... Tienes que aplicar la mayéutica, la neta. Tienes que meterte muy al fondo. O sea, si es que te gusta ser un host porque te gusta estar frente a la gente, ¿por qué te gusta estar frente a la gente? Y bueno, esa respuesta pues puede ser de muchas maneras, man, y puede ser muy, muy deep. Así que pues tú date a ti mismo, hazte esa pregunta y ve cómo es el pedo. Pero también te puedo ayudar a saber cuáles son tus pasiones, que es como un poco del punto anterior, los atributos de un host. ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta de esto? ¿Por qué te metes a este espacio? ¿Y qué quieres comunicar a ti de este espacio? A mí, yo lo que quiero simplemente es que la banda que pues, juega chido el videojuego pueda ganar un poco de valor por jugar el videojuego. Y esa es mi pasión. Llevar a otras personas a que puedan conseguir nuevas cosas, nuevas y mejores cosas por hacer algo como esto, lo que es gaming, ¿no? Y eso creo que va un poco de la mano con la siguiente pregunta, que es ¿qué pasiones tú te gusta elevar en otros? Y eso es muy importante, sobre todo porque, como les dije, esto no siempre va a ser de ti, man. Va a ser sobre la persona que le tienes que sacar las respuestas o del juego que tienes que narrar. ¿Y qué vas a elevar de eso? O sea, porque al final de cuentas cuando te contratan es porque, los que te contratan es porque quiero que tú hables y hables chido de mi marca o de mi producto, de mi evento. Y pues, ¿qué vas a elevar, no? O sea, ¿qué es lo chido que vas a decir, no? O sea, saber buscar eso, la narrativa del jugador, que este vato vino desde abajo, que es un pobre chico de Ciudad de México, que resulta que es muy bueno en Smash 4 y le puede ganar a todos, y que empezó desde abajo, no tenía visa y después ya viajó, y pues ahí está MKD patrocinado por EcoFox, hicieron una leyenda. Es un ejemplo, por así decirlo. Y eso es justo, eso es una historia, eso es lo que tú puedes decir, eso es lo que identifica la pasión que quieres elevar de la gente y con eso crea tu narrativa, que es las historias que tú puedes contar, qué tipo de historias quieres contar. No pueden ser historias de éxito, a lo mejor te puede gustar algo de analítica, te puede gustar ser el vato de las stats, de los números, que contribuye a toda esa movida. Básicamente es lo que tienes que ir buscando. Y sobre ese ángulo ver que vas a poder... match of a game, then maybe you're not an esports host for a specific event. But if you... Vaya, y con base en eso, ver tú qué vas a poder ofrecer a compañías o marcas. O sea, porque a lo mejor, y pues, si es un supercaster de Pokémon, pues obviamente, y analítico, obviamente a lo mejor no te va a jalar una marca de juegos de pelea como Capcom, ¿no? O SNK. Pero pues sí te va a jalar alguna marca de juegos de cartas, o de Pokémon, o cosas así. Y de hecho aquí también hay otro ejemplo que puedes ocupar, que para eso no es, o sea, ¿cuál es el host que admiras más? Este vato, la neta no me acuerdo quién es, pero dijo DJ Weed que le gustaba mucho y que sigue siendo una verga. Vaya, para que sepan. Así que puedan ocupar ese ejercicio, identifiquen a qué host admiran y vean los atributos, cuáles son sus habilidades, cómo los hace sentir, o cómo es que se consideran ellos mismos. Y eso, ¿qué inspiran? ¿Qué inspiran en el viewer, en el escucha, en el observador? Mientras voy a ver un poco de chat, veo aquí el nuevo Spam, buen username, otra cuenta Spam, legal. ¿Qué piensas de las nuevas reglas? Las nuevas reglas de Twitch, pues no tiene nada de malo, creo que es un buen cambio para ser más inclusivos. Una clase empresarial, no, pues simplemente es una clase, vaya.
Eso es simplemente es lo que yo aprendí allá en San Francisco, ahora aquí en español para ustedes, amigos, agregando un poco más de insight, agregando un poco más de ejemplos. Espero les esté gustando, díganme qué tal está el audio, el video, todo ello. Miren, es el mismo vato que admiraba a DJ Wit, ahora es un maníaco bien loco, no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues que vato está súper pesado. Bit of myself and him, you know, he does the wall on NBC, and then he does the Talking Dead, and then he's doing a lot of online digital media stuff, and I love that. Harvey Levin, anyone know who he is? No one knows Harvey Levin. Yeah, TMZ, People's Court. He is the guy that's like, hey, what did you think about that court case, Barrett? Yeah, all right, back to you. But now he Steven Morty, saludos, ¿cómo estás, bro? Ahí me dicen si escucha mi voz encima de DJ Weed. He's really interesting because he's like lawyer turned host turned like sort of media entrepreneur. But think about those things. Like, why does this guy inspire me? I just like the story he told. I like the path he took. I like the media empire he created, even if it is a little crazy and drama filled. For this guy, obviously, like I appreciate that his career's been so long. And he's done so many things, and yet he still continues to entertain and educate. Pero sí es el pelón de DMC que era un abogado y se súper pesado. Really admire, look up to that you like to... There's this Korean MC called Yoo Jae-suk who hosts Running Man and a lot of other Good Morning Korea programming, and he is just phenomenal. He is the like face of South Korea. What I really enjoy about him is that he can make any guest seem like they're their best friend. He has a connection, he can bring you in and just have a conversation with you. It doesn't seem like he's working, it always tenía seems uno like por ahí, he's having fun. La neta no me acuerdo, pero de hecho creo que podía ser un poco más alto. I mean, it's kind of en la universidad, a cliche choice, but I think I admire Ryan Seacrest because of his reputation as a host, because he can host everything. Entonces, ¿está bien el audio? Vaya, everything I hear about him from the industry is he's one of the most hardworking people you'll ever meet, and he is kind to everybody. I feel like that's a really important side of being a host, is, you know, that you're trying to bring out other people, and so you have to have good relationships que llevar with otra gente, so I admire bro. that. And then on the side of skill, I really look ¿Tu up voz to va igual Aisha del video? Tyler, Sí, aquí estoy. because my approach into hosting was so educational and cerebral that I have a tendency to be too formal, and she has exceptional skill while still managing to be informal and fun. A great example of someone who also like knows how to speak to their audience and can change it accordingly. I've seen a lot in her variety. So let's talk a little bit about some of the hosting tools. Some of these definitely. Okay, ahora vamos con las herramientas de un host. Aquí está chido, creo que son. The first one, motivation. Why do you want to do this? Sí, son 4 habilidades. La primera, motivación, vamos. Maybe share certain ideas with the world or certain passions with the world. Create excitement in your community. Ok, ahora ahí les va, voy a mutear estos en un momento. Esto es un poco más de lo que hablábamos hace rato. ¿Por qué quiere hacer este pedo? Porque la neta, o sea, y si se dan cuenta, estas cosas son más de comunicar o externar algo ajeno a ti que de algo personal o algo propio. ¿Quieres ayudar a otra gente a que se puedan entender? ¿Quieres compartir ideas con el mundo? ¿Quieres generar emoción o significado en una comunidad? La única que es personal o que podrías anclar a tu persona es la cuarta. Una que, o sea, quieres hacerlo porque es algo que seas naturalmente bueno en, o porque quieres meterte de esta forma a incursionar en la industria del entretenimiento. Esas son las únicas 2 que puedes tener en cuenta como que son personales, porque las demás son ancladas en eso. Está viendo el chat, perdón. Es acerca de eso. Cómo impulsar a otros y cómo hacer eso para ti. Cómo hacer que tú puedas hacer eso para ellos, perdón. Así que pues vaya, tienen que tener muy en cuenta eso. Sobre todo la parte, yo creo que la tercera es muy importante. O sea, quieres generar significado, quieres generar algo para tu comunidad, contribuir a ella a través de lo que puedas hacer tú. Eso es importante. Yo cuando empezaba a castear, o sea, pues era eso. Era para que la gente pudiera saber de Javi, de Baldo, de Asa. Estoy hablando de Smash Man en México. De Yu. Vaya, yo por eso empecé a castear. Y me acuerdo mucho, Thunderstruck 2016... o 2015, ya no me acuerdo cuál fue. Creo que fue 2016. No, la neta no me acuerdo, bro. Pero lo que sí quiero decir es que hubo un evento en el que fue la primera vez que llegó Yu. Y Yu, mucha gente no sabía de él. Y yo tuve que castear las finales donde él llegó a segundo lugar. Se hizo su Russo Run.
y tenía que decir a la gente, Yu es una leyenda. ¿Por qué? Por esto y esto. Elevando a otro, no a uno mismo. Boom, baby. Vamos con la segunda herramienta, con Mind. But sometimes you're not going to be confident, but you just have to be. And I don't know how you teach that. Sometimes you have to be confident. And a veces te la tienes que rifar, loco, y a veces te la quieres rifar, güey. Es importante eso, güey. O sea, sí, vaya, a veces, puedes no tener ganas, puedes tener flojera, te puedes sentir mal, pero te la tienes que rifar, man. Y en esta vida, lo único que nos queda a nosotros para poder sobrevivir en esta vida es rifarnos. Entonces tienes que tener muy en cuenta eso. Estoy viendo eso aquí en Mind, en mis notas. Pero voy a tomar un pequeño momento para... A ver, veo aquí comentarios en el chat. Evil Morty, esto es acerca de Twitch streamers. Esto es acerca de cómo ser un anfitrión en general. O sea, esto lo puedes ocupar tú para tu stream. Si tú eres un anfitrión o has hecho si has hosteado eventos, si has sido comentarista, si has hecho videos, si has entrevistado gente. Esto tiene muchas aplicaciones. Simplemente para hablar en público te puede ayudar en general. Pero lo puedes aplicar a tu stream, a tu carrera en esports, todo lo que puedas ir haciendo. Te escuché en las últimas de Digismash, fue chido. Gracias, Evil Morty, gracias. Espero les haya gustado. Todavía no veo los bots, la neta. Pero pues espero que a la gente le haya latido ese evento. Sigamos, veamos aquí con Mind. You are taking care of them. I think back, we're not Tienes que darle seguridad a la audiencia. Tienes que hacerlos sentir que ellos están bien contigo. I might have been a part of one or two of them, where you can just tell things aren't going great. Maybe it's technical issues. Maybe microphones aren't working. Like that interrupts your ability to know that the audience is going to take care of it. And what happens in those times? A lot of times chat just goes crazy. No one's there to kind of direct it. That is one of those areas where you can see that it is super effective when you are there and you are addressing them and driving them. If you see discussion around, say, the segment, maybe we're doing a game on a stage at PAX. If you see discussion around that game, you know you're taking care of it. Va a haber momentos en los que hay problemas en el stream. O simplemente va a haber problemas en general y tú vas a tener que cambiar el borde. Que siempre es mi forma de poder decir eso a ustedes. Que pues vas a tener que hacer tiempo, rellenar espacios muertos con comentario. Y puede ser crucial, puede ser difícil. No lo hagan solos, pidan apoyo. Si te dicen, oye, vamos a tener un espacio de 1 hora antes de nuestra próxima partida, ¿puedes rellenarlo? Sí, dile a tu productor o al que maneja el stream, oye, bro, pues dame a alguien más, ¿no? O sea, ocupo a alguien más porque no puedo hacer esto yo solo. O sea, uno se puede rifar, pero no se puede rifar tanto. Y si lo haces, pues la neta respect, ¿no? Pero pues, o sea, la neta sí, no, sí, ese tipo de cosas sí es mejor hacerlo con parejas. No hay mejor cosa que estar sobrepreparado. No, mejor dicho, murió la exposición, lol. Sí me acuerdo de eso, lo vi en persona. No hay una cosa como estar sobrepreparado, era lo que quería decir. Siempre tienes que cubrir todos los pinches escenarios. Y esto no solo para hosteo, aplica para todo, en producción en general. Ahorita en Digismash llevé 3 pares distintos de cables de cada cosa que teníamos que ocupar, solo por si acaso, por si uno fallaba, por si el backup fallaba y por si el backup fallaba, tener mínimo 1 más de backup. Siempre tienes que estar listo. O sea, la neta es mejor cargar de más a que te falten cosas, bro, honestamente. Así que tenga muy en cuenta eso. Y también lo que les decía, tener que generar confianza en la gente, tener que generar certidumbre, generar seguridad. Es importante. Y aquí es muy importante este segundo punto de Mind. El ego es tu enemigo. La neta, bro. Ya lo dijimos. Esto no es por ti, man. Es para todos. Es por los mothers, man. Mejor deja tu ego a un lado. Y no ocupes eso. Mejor busca elevar a tus compañeros, a tus co-casters, a tu producción y a los jugadores. No te debes a ti. Eleva a los demás. Obviously, you're learning with every opportunity. That's one of the most important things. Ego is your enemy, right?
I think this is obvious in most cases, but when it comes to hosting, ego can oftentimes, right? Maybe that is ego in empowering a duo if you are a host, if you're sharing co-hosting duties. Maybe ego is just like who you want to work with, who you don't want to work with. The best people I've ever worked with in this industry are the people who are just like, I'll work with anyone. Right? Like I'll find chemistry where maybe there is no chemistry. And I think that's also one of the most valuable things a talent can have. I've been in situations where, certain individuals have maybe only wanted to work in certain patterns or scenarios or X or Y. And that's not going to benefit you as in your own skill set. It's not going to benefit you in mental health. So, I always say, check that ego. You're going to get way further in any career, especially in this industry, by being way more supportive with the people that you work with. And that's one of the things that I'm personally proud of around like a lot of the productions we do. I've never felt on a Twitch stage or anything where like a level of competition where, I feel like I have to compete with Kelly for a segment or for airtime. Así es, loco, así es. Cuando estás tú casteando, sobre todo si eres un caster, eso es para los homies casters. Luego vas a tener que castear con otra gente y a lo mejor esa gente no te puede caer bien o no te agrada o cómo lo hacen. Pero esto nunca es saber quién tiene más tiempo o quién está haciendo mejor, loco. Esto no es, es el problema que tienen muchos los casters al inicio. Los casters al inicio creen que es, ok, me toca hablar a mí, ahora te toca hablar a ti. Ya terminaste de hablar, ok, me toca a mí otra vez hablar. No, güey, castear es una conversación. Son dos personas hablando sobre el juego, hablando sobre el evento y comunicando eso a la audiencia. Y eso no va a pasar si hay algo de por medio, bro. O sea, tienes que hacerlo trabajar, men. Porque eso no es de que, ay, fulanito me cae mal y por eso ya no voy a castear tan chido esto. No, güey, tú tienes que saber, no importa si este güey lo odies o no, loco. Porque esto no es de ustedes, esto es para la gente, man. For the people. For the people. Para todos mis casos de Smash por ahí. And finally, energy is your currency as a host, right? This should be super simple. Energía es la moneda, man. Cuida tu energía. Toma agua, mantente hidratado, man. De hecho, mira, se está acabando el agua. And you have to know that if you're doing an 8-hour broadcast that day, and maybe this is a 3-day event, so like day 1 of an 8-hour broadcast, you have to know that if you put everything out there in that first 30 minutes, you might not be able to pay for the other 18 hours that you need to do. Cuida tu energía, man. No te gastes todo al inicio. Tienes que racionarlo. Por ejemplo, esto va a ser de 2 o 3 horas. Yo no puedo explotar ahorita. Tengo que racionar esa energía a lo largo de lo que va a ser el stream. Taking care of each other, but energy is literally a commodity as a host, and that energía es comodidad como anfitrión. DJ Wito dijo que acaba de decir, real shit, muy, muy, muy importante, tengan en cuenta, cuiden su energía. Y no es de, voy a tomar un Red Bull o algo así, no, cuida tu energía natural. Every time you go up on stage, you're kind of like putting a little bit more of your currency out there, and you need to be able to recharge that every day. Imagínate que tu energía son pesos y cada vez que subes al escenario estás gastando un poco de tus pesos, man. Así que pues no te gastes todo tu valor una sola vez, man. Raciónalo. I do want to say though that everyone's different. If you want to go out and party till 5 a.m., then you wake up at 7 a.m. and you can go and host, do it. Buen host, gracias, Cohen, gracias. Gracias. Bienvenidos todos, bienvenidos a del stream de Cohen. Yo soy Pablo de la Gema. Hace 2 semanas Twitch me invitó a HQ para un taller de ser host y anfitrión, y ahora he vuelto y voy a estar sick y quiero comunicarles todo esto en español para que podamos elevar el talento mexa y latino, los que quieran castear, los que quieran levantar su nivel. Aquí estamos, estamos hablando de cómo ser un anfitrión, cómo ser un host, así que pues ahí vamos, amigos. Ahora veo un poco de comentarios, preguntas en el chat. Aguanten esto, ¿no pregunta dice yo? Yeah, the question was, did you think the ego is not only important for the host, but any of the staff working? And I'll give my answer as far as like, it is absolutely important, right? Because the only way production is going to be good is if the host and the talent is good. The only way the host and talent is going to be good is if the production is good. So like, Voy a tomar este momento de esta pregunta para responder un poco al chat y agradecer otra vez a todos que están aquí en el canal de Cohen. Saludos a todos. Cualquier pregunta, comentario, acá andamos. Todavía estamos como a la mitad del camino del primer episodio y hoy hay 2, así que pues, no hombre, chavos, tenemos todo un show por ustedes.
En el reportaje de Smash de Televisa hablas de la importancia de conocer a los jugadores en peleas pasadas, saber terminología y pronunciarla bien y ser espontáneo. Así es muy muy importante eso, el dinamismo, como lo estamos hablando hace rato, y poder saber cómo comunicar eso, reconocer qué pasiones quieres elevar en el público y en los jugadores que estás casteando o en el juego que estás tratando, básicamente. Y sí, sobre eso debe ser difícil hablar por tanto tiempo y no joderse la voz. La neta que sí, brother, es difícil, pero pues... Bendita sea el agua. A ver, ¿qué dice DJ Wit? Saludos todos por ahí. Saludos toda la banda. In those situations is like, what I try to do is use my strengths to balance what I would think maybe their weaknesses are. So if they do want to say... Uy. Esta pregunta creo que dice yo, güey. Oh, pero creo que no había micro en ese momento. Esa pregunta dice yo, chingada madre. Sure. So the question, again, for the stream was, how do you kind of deal with the fact if you're working with another talent who doesn't want to adhere to the check your ego? And I think that's a good question. And I mean, the best thing that I can say in those situations is like, what I try to do is use my strengths to balance what I would think maybe their weaknesses are. So if they do want to, say, take a step forward and kind of like lead the cast, I might say, if you want to host this one or if you want to be head caster, I'm totally cool with that. I'll play support. Because to me, I feel like the production staff will be like, that guy will work with anyone. He seems to work well with anyone. That's the kind of person I would probably want to work with again. So be as accommodating as you can. You don't have to be forced to be in some sort of competitive scenario with another Ocupa one. tus fuerzas para much better as a balancear las debilidades de tu co-caster, sobre todo si tienen problemas con su ego y no quieren así como que pues contribuir a esa conversación y solo quieren hablar ellos. There's also a side of that that's because I think that ego springs from insecurity, right? También so affirming the person you're working with and reminding them that you're on the same team is absolutely the best Estamos en el mismo strategy. bote, brother. If, though, that doesn't work and you are in a situation where you feel like you might be hurting your brand because you are being trampled by another host, it's also appropriate to come within yourself, assert your skills to make sure that you're being seen the way you want, or escalate that to someone like a producer or a director. Gracias por el follow. All right, continuing on, we're continuing on mind. Your body feeds your mind. O sea, sí sé comprensivo, pero también, pues, vaya, no temas en know if we have aceptar to say more on that. tu verdad, man. Di tu verdad, man. Di tu shit. To solid gains. And this Y is cuando one of the veas most so important shit, things tienes that que we can impress carotear a la on man y folks. decirle, hey, man, I creo que did eso a está mal. grind for almost 8 or 9 years before I ever saw 1 cent from the world of gaming. And I'm not saying that it's going to take you 8 or 9 years to get that, because we live in a much better world where there are opportunities to, monetize the things that we're doing and creating, etc. But I do think that it's realistic that if you're expecting 48 hours results, then, we might need to have a discussion, because a lot of times it is going to be like, if you're trying to land that first job that might be the snowball pushed down the hill that's going to grow and grow and grow, there might be a ton of things that you can do on your own channels, maybe even if it's like volunteering to work or collaborating with other people to make an event. There's a lot, and that's why, of course, the success is up to you. So what we're saying also is that you can't wait for an opportunity to come. No puedes esperar, man. Tú tienes que hacer tu propia puta oportunidad, man. Porque si no, te vas a quedar esperando un buen rato. Sobre todo aquí en México y Latinoamérica, güey. O sea, porque aquí, la neta, el juego sí está un poco torcido. Si no estás en el juego, tal vez no te caigan las chambas. Y la forma en la que sí te van a caer las chambas es que noten que la neta está haciendo shit y no es la shit que hacen ellos. Y ahí van a decir, ok, a este men tenemos que clavarlo al barco. A este men tenemos que jalarlo porque hace buena shit. Así que pues tienes que tenerlo, tienes que esperarlo. Esta parte de Demon Flow es importante, así que voy a dejar que Kelly hable un poco sobre ello. That if last year I worked 20 days out of the 30 or 31 days for March, didn't work at all in April. Just all month, just sat home, played video games, which is cool but mind-numbing. And I had to be aware that that wasn't because I was doing poorly, that was just because there was no gigs available. But be mindful, especially as a independent contractor, you have to be paying quarterly taxes, and you have to be mindful of how much money you make or don't make. So
be aware, have a backup plan if there is that ebb and flow. Considera que esta industria es una en desarrollo, todavía no hay como que un calendario fijo y sobre todo, de hecho, no hay calendario, es una industria muy volátil en términos de eventos. O sea, un día te puedes tú esperar un evento en tal lado y luego otro día te van a anunciar un evento que va a ser en 2 semanas y, o sea, puede ser que en un mes no haya ningún evento, ninguna chamba. Y pues tienes que saber diversificar diversify your bonds, my G. O sea, tienes que saber diversificarte. O sea, ok, si este mes no va a tener chambas, no va a tener gigs, pues puedo streamear y puedo tener mi podcast o puedo generar contenido de alguna forma. Ese tipo de cosas. O si eres top player, pues puedo entrenar, puedo calentar, cosas así, ¿no? Y pues bueno, nunca te compares, la neta, honestamente. O sea, aquí vaya, ni siquiera tienes escuchado lo que dice DJ Wit, porque, o sea, eso es creo que es sentido común, bro. O sea, no te puedes comparar. O sea, no puedes decir, quiero mandar un shoutout a mi amigo Cohen. O sea, oh, Dios mío, yo soy no, pues yo soy una shit, solo tengo 500 followers y pues Cohen es una verga y tiene 1 millón de followers. Primero, bro, tú casteas Smash Bros. Me castea otra cosa, ¿no? Así que pues no sirve de nada compararse porque son 2 cosas totalmente distintas, man. Cada quien es su pedo, cada cabeza es su mundo, man. Entonces, pues, vaya, preocúpate en lo tuyo. Pero eso no quiere decir que no puedas ver al otro. Pero no lo veas como forma de compararse o decir, me falta esto y él tiene tanto. Sino que verlo como una forma de poder contribuir a esa persona y poder ayudarlo a crecer. Apoyarse mutuamente, eso sí es bueno. No compararse. Y pues mentalidad, ese primer punto no lo toqué, pero la neta, o sea, vaya, mentalidad, man, y también, o sea, como tratar tu cuerpo. Si tu cuerpo está bien, tu mente va a estar bien y viceversa, man. Así que pues, tenés en cuenta. Poorly. So be able to say, man, I wanted that job that you got so bad, but I'm so glad you got it, and I'm just going to keep working, I'm going to get the next one. Yeah. And that always happens if you believe it will. And last but not least, perfection is literally unattainable. No hay perfección, man. Lo único que nos queda es crecer. I think that I did go through a period where it's like, I'm going to be perfect, because that's what will, lead the way. It's like, no. And you know what? Even more so, embrace this world we live in where a lot of the people who watch us, who are a part of our community, they don't necessarily want us to be perfect. They like us because we're not perfect, and that's okay. A veces en realidad tu shtick no es venderte como un vato perfecto, es simplemente que tú eres un men. Yo creo que a mucha gente también le ha gustado y lo agradezco mucho que lo ha mencionado, no, o sea que pues yo sí que yo sí me gustaba mucho comunicar eso a la gente cuando piensan que no, es que Pablo, no mames, bro, yo sigo siendo el mismo John G de Veracruz que hacía eventillos en el techo de una casa o en un localcillo para 20 personas. O sea, yo sigo siendo ese men, o al menos siempre busco como que mantenerme en eso. Porque pues es lo que la gente quiere y es también como lo que los inspira, ¿no? O sea, yo quiero inspirar a otra gente diciendo que, o sea, esto que hice yo lo puede hacer otra gente. Y hay gente 1000 veces mejor que yo, honestamente. Yo estoy seguro que aquí en el stream, bro, tú puedes decir, este vato habla de asco, tiene una pésima pronunciación. Yo puedo pronunciar 1000 veces mejor que él y hablar 1000 veces mejor que él. Entonces, hazlo, bro. Hazlo. Do it. Just do it. Veo un par de cosas en el chat. Un momento, nada más quiero tocar rápidamente en esta tercera herramienta. Ya vamos en la tercera de 4, si no me equivoco. Sí, así que considérenlo. Herramienta número 3, la voz. La voz. Tu voz, brother, es tu marca. Como tú hables, es como te van a percibir. Así que, pues, vaya, toma eso en cuenta de entrada. Porque así, es como te van a topar. A mí la banda me topa así, porque yo, pues, hablo como un hijo de puta. Pero también, o sea, saben que yo hablo así, pero cuando las cosas tienes que ponerse seria, pues te tienes que poner muy al tiro. Esto. Mis homies que hacen música o que tienen un poco de noción de cómo hablar en público, creo que podrán identificarse con esto. Tienes que tu voz, al final de cuentas, es un instrumento. La gente cree que una banda, la voz no es un instrumento, pero lo es, loco. Lo es. Y tienes que tener cuidado de él. Así como puedes cambiar las cuerdas de una guitarra o cambiar los parches a una batería, tienes que cuidar tu voz, man. Y es muy importante que respires por el diafragma, que hables desde tu estómago, que no ocupes tu garganta. La mejor forma de poder cantar, la mejor forma de poder tener una voz chida, la neta, poder enunciar muy bien, es cuando conscientemente ocupas tu diafragma y hablar desde tu estómago para poder comunicar mejor. Había ahí un puntillo más que no topé, déjame ver rápido.
Ok, sí, también el descanso. O sea, por ejemplo, este descanso que voy a tomarme aquí para que DJ Wit diga lo suyo. To be mindful of the change you're going to cause when you're overusing those. And be mindful of when you're off stage as well. Maybe you're really excited because a game got announced and you're screaming your head off, and then the next day you can't host because your voice... Did that happen? It happened recently. Okay. Beyond Good and Evil 2. Yeah, I don't know anything about it. Be aware of your intake, whether that is, cuidado con tu intake, maybe, o sea, vaya, water, si cantas o estás en una banda o vas a hostear un evento y tienes que hypear y ponerte muy let's get ready to rumble, tal vez fumarte un cigarrillo no sea lo mejor antes de, tal vez no ayude mucho tu garganta, amigo mío. We've got your sound. Tu sonido, ahí va. When it comes to your sound, kind of relating back to your brand, let them hear it. Whether we did talk about you can be too loud. That is a thing. You don't want to like rip headphone users at home. But resonance is important, especially if you're in the esports world. There is definitely a lot of like feeling and that you can accomplish with just how you are como dices las cosas puede ser a veces mucho más importante de lo que dices, o sea, puede decir un yes o que se escuche, pero obviamente no va a sonar tan chido como un decir que se escuche. Is everyone vocal burn specifically refers to like talking like this? Quiero tomar un momento nada más para ver comentarios aquí rápidamente. Veo que está el homie Jorge, that guy. Creo que aquí está cabrón. Deben ser contadas personas que llevan de ser talento aquí. Y hay unos pocos más de los que pueden ser talento y vivir de cosas como en la periferia. Como decías, stream, jugar. Sí, yo también creo que es muy contado. Honestamente no puedo dar stats sólidos en ello. O sea, pero sí creo que es un número muy selecto de personas que pueden darse ese lujo, la neta. O sea, sobre todo porque, y esto lo vamos a ver más el jueves, pero o sea... Los rates o los precios para poder contratar talento aquí son muy diferentes de Estados Unidos. O sea, yo cuando me enteré de los precios de contratar un host para en Estados Unidos me quedé como de wow. Literalmente una chamba puede sacar de 2-3 meses de vida aquí en México mínimo. Entonces sí me fue muy interesante poder topar eso. Personalidades hay muchas, talento para estar frente a cámara poco. Muy real shit. Mi homie Jorge, por haber topado, Jorge ha estado ya un buen rato ahí en el medio y ha tocado ver banda y pues Jorge que lleva nada más como, ya va para el año apenas en esta shit, o sea, con solo un año ya como que sí está rifando un poco más de banda que lleva meses y años en esta madre, güey. Pero bueno. Enunciación y velocidad. Esta fue una cosa, de hecho, que qué bueno que la estamos viendo otra vez porque eso era muy importante para mí. Velocidad, sobre todo, y enunciación. Puede ser raro, pero lo tienes que hacer, man. Usa el silencio apropiadamente. Eso es muy importante también. A veces los silencios, o sea, pues pueden servir más de lo que crees. O sea, no sientas que porque estuviste callado 5 segundos se va a acabar el mundo. Se puede sentir como una eternidad. Créeme que lo entiendo totalmente. Pero no es tan raro como crees que es. Y esto de la energía vocal creo que está muy importante. Son 3 principalmente. Y tienes que variarlos en eso del punto de la vocal variety. Voy a dejar que terminen aquí para después contribuir. Because you all probably do every single day. All right. Unconscious tics. A ver, rápidamente. Excitement, intensity, and warmth. Emoción, intensidad y... ¿cómo decir esto? Calor. Énfasis. Creo que énfasis podría ser también. Emoción, simplemente, pues, no sé, como cuando empezamos. Si vieron la nota de Televisa, nos pidieron hacer como que una parte casteando con el micrófono de Televisa porque querían como que mostrarlo. Y pues ahí pues fue un tipo, déjenme ver si lo puedo intentar. Damas y caballeros, muy buenas tardes, estamos aquí en Digismash. Me salió muy chateado eso. Pero vaya, el punto es que, o sea, tienes que meter emoción. Estamos en Digismash. O sea, tienes que también enfatizar, sobre todo, creo que en Warmth es muy importante aquí lo de enfatizar cosas como nosotros, we. Ayuda mucho a que se pueda identificar la audiencia con el mensaje que quieres darles. Así que tengan en cuenta eso. Y no teman las pausas. You all probably do. Vamos a darle, right there, negative pause fillers, crutch words. Basically. Yeah, you all know what those are. It's just important for you to be aware of what you're using. ¿Cómo se llama? Bótalos. Bótalos, brother. Que se va a ir a la basura, esos tics. Tienes que tenerlos muy en cuenta.
That's what I was going to say. If you feel like you need to that's what all ums and ahs are, is a pause in your thought. Just don't say anything. And it's a hard habit to break, but just silence is far more better. And it might seem like it's... Los uns, los ums son pausas mentales. Estás ocupando ese para rellenar un espacio mental en tu cabeza en lo que se te ocurre la próxima cosa que decir. No tienes por qué decir ese puedes ocupar el silencio. Eso luego a veces puede ayudarte más. Puede parecer que piensas un poco más tu respuesta de lo que creen que piensas tu respuesta. Un ejemplo muy chido de esto es Obama. Obama pueden toparlo, chequen sus... a mí me gusta estudiar luego líderes políticos o líderes de empresas y cosas así. También a Reggie Fils-Aimé de Nintendo o a los japoneses de Nintendo. Obama es un ejemplo muy interesante porque Obama también luego ocupa mucho el pero él solo ocupa ese, no tiene otros. Y creo que es muy consciente de ello y sabe cómo manejarlo de una forma efectiva. Él está ocupando su tic de una manera un poco más chida. Entonces, pues, o sea, no tienes que a lo mejor dropearlo nada más. Lo puedes dropear o puedes saber cómo implementarlo. Así que, pues, considera eso. 5 seconds of silence on your end. It's not. It's like a half second. Just take a pause. Do not and ah. Also, unconscious tics, laughter. La risa también. Y no hablo de libro de filosofía. Yeah, Kelly. Yeah, when and how you use that laughter. Just be aware of it. Again, you're going to know, and the audience is going to know, like, that was one of those weird laughs that I don't know. Así es. Evita siempre las risas cringe. Don't be scared if they happen. You can recover. Overuse of affirmatives. No. Yeah. Totally. Okay. Yeah. Los afirmativos también son como un pero con una J al I had this principio. co-host that anytime I would toss it to him, he'd be like, absolutely. Eso, now de hecho, going on to this, lo pueden notar. absolutely. It was always absolutely. And if you are going to use over-affirmations, at least... Lo pueden notar en algunos entrevistas de la Gema, de las primeras que hicimos con Jorge y con Paco. Yo todavía tenía un poco de eso en el inicio. Creo que hasta el día de hoy también puedo tener en Twitch Weekly. Me pasó el de hecho sí me pasó y pues hasta el día de hoy personas como yo todavía les falta eso, se les complica, ¿no? Pero hay que ser conscientes de ello y saber manejarlo. Conoce a tu audiencia, my G, conócela, man. People watching, but you know there's a huge online audience at home, or maybe you are just literally streaming at home and you know it's those people who are watching there. It's always important, and we probably change ourselves, our tone, our delivery a little bit, knowing what each of those might be. And what do they want? Do they want you to be casual Adam? Do they want you to be professional Adam? Do they expect you to be hype Adam? Okay, ahora les va. It depends on what the situation is. Cuando hablan de conocer a tu audiencia, tienes que reconocer, ¿qué estás? How do you want them? Vaya, por ejemplo, no sé, Gears of War. En Gears of War creo que hay un poco de espacio para poder tener tu personalidad, ¿no? Como para poder enunciar un poco más de ese lenguaje no esports, o sea, no tener que sentar a formar. Creo que eso puede ayudarte mucho si sabes en dónde estás y qué audiencia le estás comunicando de importante y saber cómo lo puedes hacer. También tienes que tener muy en cuenta qué quieren y que lo que hagas, cómo les vas a hacer sentir. Porque al final de cuentas, también no solo eres el que tiene que decirle de la compañía o del evento al público, sino que también lo tienes que hacer al revés. También tienes que tú ser el guía del público en el evento. O sea, o mejor dicho, ser como que el representante de la audiencia también. O sea, si ellos están hype, tú tienes que estar hype. Si ellos quieren algo en particular, también tienes que expresar su emoción por eso que quieren. Ese tipo de cuestiones. I would do for esports events is that I would go to their Reddit thread and I would actually post on it, audience, what do you want from me? What do you want to hear? What questions do you want me to ask? Because the questions that I'm asking might not actually be what the high skill level players want to hear. So go to the audience, go to where their forums are and ask them what they want. A lot of people might be overly critical of you in a way that's not constructive, but there's going to be 1 or 2 people that do say, I really wish you would focus more on the meta and rather than the story. And that's fine. It's okay to listen to the audience. Así es. Question. In comedy sports, we have a... Ahí todavía no teníamos el micro, creo. You know, I'm just going to give you the mic. So there's this thing called comedy sports that I did. We had a host who was called a It's referee. a business, el homie. And the referee's job Ok, was... nada más quiero tomar este momento para hablar un poco sobre lo que decía Kelly. Si vas a entrar en un entorno nuevo y no conoces mucho, o sea, obviamente, pues, la neta tienes que hacer tu research, bro, tienes que investigar, tienes que topar, ¿no? O sea, también no, tienes que respetar, ¿no? La cultura, la comunidad a la que te vas a incursionar.
Pero hay momentos en los que tú puedes ir con ellos y decirles, oigan, voy a hostear este evento o voy a castear este evento. Tal vez ustedes lo vean. ¿Qué les gustaría saber? Si tengo que entrevistar a alguien, ¿qué tengo que preguntar? ¿Qué les gustaría en que me enfocara? No temas en hacer eso. Es mucho mejor que entrar ciego y pues no hacer nada, la neta. Porque usualmente eso creo que va a generarte un poco más de mala publicidad que hacer lo otro. Y yo cuando van y decirles, oigan, pues a ver, ¿qué quieren ustedes? En realidad, no crean las maravillas, o sea, no sabrán las maravillas que puede sacar. Muy importante lo que menciona Jorge. O sea, si usualmente aquí el meta es un poco distinto en Latinoamérica. En Latinoamérica se mueve un poco más por Facebook, por Twitter. No hay mucho movimiento por Reddit, pero incluso en Reddit luego vas a encontrar banda. O sea, yo pues conocí a Aníbal de Smash en español por Reddit. Y, o sea, pues no mucha gente latinoamericana ve Reddit, pero pues lo hice y pocos pero locos se topan, neta. Y pues puede pasar mucha magia. Sigamos. To get the audience to respond the way that I want them to. For example, I just did WCS StarCraft 2 tournament in Germany, where the rest of the crew was a little bit more lighthearted than my usual tone. So being able to switch that up made the audience feel more comfortable as though they were part of the crew, etc. So I think you're spot on that sometimes you need to make sure that you are getting feedback from the audience so that you know that you're giving them what the producer wants. Because unfortunately, the producer's the one that hires you, or it somehow affects what you're getting hired. True. All right, continuing on with body, your nonverbal La última herramienta, el cuerpo. is just as important as what you say. Maybe that's a hand movement. Maybe that is the way you're using eye contact to like semi-communicate with a co-host. We talked earlier about like some kind of hand movements you can use to sort of give an indication that like you're ready to take a question or you can start to field a part of the interview, whatever that might be. There's a lot of that comes into play and you really just kind of like learn over time. Gracias por el follow, homie. Espero que les esté gustando, banda. Díganme qué tal. Todo feedback es bienvenido. O sea, ese primero. Y se está tomando un poco más de tiempo de lo que pensé, neta, pero pues ya estamos cerca de terminarlo. Comunicación no verbal, importantísima, la neta. O sea, en realidad creo que aquí no he enfatizado, pero es súper crush la comunicación no verbal. O sea, creo que no topan lo importante que luego puede ser. Y también les exhorto a que si quieren checar ejemplos, vean los videos de la Gema. También mantenerte abierto a la cámara. O sea, sobre todo, por ejemplo, esta pose de esports es buena para los top players, pero esto no es bueno para un host. Esto en lenguaje físico es como que estás cerrando ante la banda, se está cerrando ante el público. Y es importante, creo que aquí tengo, miren, aquí en este ángulo. Vaya, o sea, estar abierto. Estar así, o sea, ¿qué pedo? ¿Cómo están? Estoy yo aquí para ustedes. Bla, bla, bla. A huevo. Ese tipo de cosas. You, but looking at Marcus. So, and that's an important best practice. Wonderful, Don. Posture and walking. Be aware of the way you move. Postura. The way you hold yourself. It communicates. You can imagine usa tu postura intencionalmente. Esa es una nota que for what's supposed to be an exciting event, people are gonna be like, I'm supposed to be cheering right now. What is this? They want puede you to run enfocar out there mucho and de have cómo está energy tu and conversación, got o plenty of cómo está energy tu here, so dinámica just en be el video aware. o You know, entrevista o maybe lo que this hagas. is a dramatic Porque pues moment. por We got a ejemplo, si great yo estoy clip aquí ahorita later con where it's ustedes like the siendo muy posture acá empático y helps tell the abierto story. y así, And eso creo then que es your una muy entrance is distinta que always si your estoy first así, impression. ¿no? Sometimes that Pues qué entrance might be pedo, the banda, first no, time pues that sí, camera así hits you. So you can estamos. consider an entrance just as that. What is your posture when that camera finally gets on you? If it's, ¿Cuál es tu postura cuando la cámara te ve? DJ Wit, dilo, tío. So that's just as important. Tu entrada es tu primera impresión, lo es, loco. O sea, si al principio la gente en el stream te ve y no les caes bien, va a ser difícil ganarlos otra vez. Mejor haz lo posible, haz todo lo que puedas para que tu primera impresión sea positiva para la audiencia y que les caigas bien, la neta. Muy importante. To build a story, honestly, with your body alone, to show exactly what you guys were saying, what the audience should be feeling. Yeah, we talked about that a little bit earlier as well, but leaning in to show kind of maybe we have a secret, leaning back to show something big is happening, or using hand signals to say, hey, I'm ready to talk now, or don't you agree with me? Those kinds of things are really important.
This last little bit for body is more or less just something to put out there, but not much what we need to talk about. Here are some common pitfalls when it comes to things you might not think about or realizing you're doing. Keeping your mark, always really important to know what Mantén tu marca, luego... maybe you don't have one, Creo que eso no pasa mucho aquí en el espacio en Latinoamérica aún, pero luego, o sea, las cámaras tienen que estar en cierto punto, tienes que quedarte parado en cierta parte y no te puedes mover de ahí. No hagas como Mewtwo King jugando melee. No te mesas. Eso de hecho a mí me lo dijeron en Twitch Weekly porque yo ocupaba mucho la silla para moverme. Y pues sí, tienes que tenerlo muy en cuenta. No repitas cosas, no seas muy repetitivo en las cuestiones. Y sé consciente de tu lenguaje de manos también. O sea, es parte del lenguaje corporal, pero o sea, una cosa es cómo mover tu cuerpo en general y otra cosa son las manos, porque eso puede ayudar mucho a cómo la audiencia va a identificar qué estás haciendo. Topemos allí gesticulando. All I see is your hand doing this and not what you're talking to me about. So all these things to keep in mind. I just anti-advance the screen. We're going on. We're moving on. Yes. Y ahora que ya tenemos las 4 herramientas, amigos: motivación, mente, voz y cuerpo. Ya sabes qué hacer. Ya sabes qué te motiva. Oh, esta pregunta dice yo, güey. No, that's wait, so you mean like, let's just say it's on the game. Esta pregunta sí la hice yo, güey, todavía de micro, maldito sea. Y la pregunta que hice es cómo aplicar el lenguaje no verbal. ¿Qué otras formas de comunicación no verbal pueden aplicar? Well, I mean, I think specifically when it comes to esports, I think that there are also like guttural noises that are as important in storytelling. I know that might sound a little weird, but like if someone is like calling the action and the co-host is being like, "Oh," right, like that's an effective, right, hosting job. Is supporting the co-host or creating this moment that is then becoming more hype and more exciting. So, you know, from that point, like, yeah, even if the camera does cut to you, some of the famous moments from StarCraft are like speechless moments. It's like, how are these two people who love to talk not saying anything because of like what happened? Like, Silencios, it papi, said about that particular match. Definitely be aware of what's going on, though. Don't be making noise and loud if there's 2 casters going on and you're the host and you shouldn't be talking. It's not really your place to be doing that then at that point. But if you are just enjoying the game, you don't have to be quiet. Enjoy it. It's the production's job to turn off your mic, and if it's still on, it's kind of on them. So we are supposed to be at this point in Q&A. What we're going to do is not do that because we have some examples we want to show you, but we'll Okay, aquí van los ejemplos. Voy a dejar que los ejemplos se hablen por sí solos, pero nada más rápidamente veo que Evil Morty, el movimiento de las manos debe ser consecuente con lo que se dice. En efecto, así es. Vaya, ¿qué pasa si yo les digo que todos van a tener un sub gratis ahorita en el stream, pero estoy haciendo esto con las manos? Pues no es congruente, no es consecuente, ¿no? Entonces, pues obviamente es un ejemplo burdo, es un ejemplo tonto, pero vaya, o sea, tiene que haber congruencia en lo que haces y lo que dices. Eso es tanto metafórico como literario para los hosts. Vamos con los ejemplos. Or ask questions a little later on. Real quickly on the art of hype, the most important thing is always using the right amount. What is the event? Este seminario, o sea, el mensaje principal de este seminario es, con las herramientas que tienes, sabiendo tu motivación, teniendo tu mentalidad y aplicando tu voz y tu cuerpo, aprende a hypear apropiadamente. Usa la cantidad adecuada de hype, no mucho ni poco. Esto lo puedes ver principalmente en los intros. ¿Y cómo puedes mejorar? Mírate en bots, repite estrategias. Déjame ver esto. Oh, this is like complete word for word, like. Boom. Yeah. Ignore this slate because we're gonna go. Ok, a ver. No soy en patrocinio. Practice show verbiage in advance. Ok, aprende y practica la verbosidad o el lenguaje del show por adelantado. Por ejemplo, si nunca has casteado melee, pues vaya, no, o sea, pues mínimo deberías creo que aprender que es un wave dash, ¿no? O sea, para saber decir a la banda, acaba de hacer un wave dash aquí, y un wave dash es esto, y esto, y otro. Y practica hablar a través de sonido, y hazlo, just do it, y pregunta por feedback. Ahora, aquí es aquí ya va como que un poco de la practicidad y va a ir con ejemplos. Pero las cosas muy importantes de los hosts usualmente es que van a hacer lo siguiente. Como host tú vas a tener que hacer introducciones, vas a tener que presentar al público algo.
vas a tener que hacer despedidas o salidas, por así decirlo, en el hecho de que vas a decir a todos, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, esto fue todo, síganos por bla, 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 y adiós. Y los throws, o vaya, corte a, no sé cómo decirlo en español, la verdad, pero los throws es simplemente, por ejemplo, ok, acaba de terminar la partida y es como de, pues esa fue una increíble partida entre fulano de tal y fulano de tal 2, fulano de tal mostró un gran juego y para poder conocer esto, vamos con nuestra mesa de analistas. Y se lo pasan a los analistas. Eso es lo que es un throw. Entonces solamente tú vas a tener que empezar algo, terminar algo, o ser tú el intermedio a otra cosa. Y aquí vamos a ver cómo se ha aplicado eso. Maneja tus intros, tus outros y tus throws. 3 buckets of skills into your repertoire, and you're going to have like a really, really great starting point. I think what we have here are some examples and just some quick kind of breakdowns of what each are that will hopefully help you to like improve probably what you're already doing. It's really hard to actually improve when you're not doing anything, but doing those throws and outros and intros is one thing that you can do at home. Just say, talk to yourself over and over and over again. Todos estos mens estaban en el workshop. DJ Weed, Rachel, Ana y Zeke. Así que pues vaya, topen esos OGs. All of these, yeah, you have I'm supposed to. Sorry, my bad. I did it earlier, so I can't. But I was the one that had to deliver the news. And all these, you're communicating simultaneously to who, right? The production, who is running the show. You're communicating to the other hosts who are doing this with you. That also includes maybe the guests who might be on the couch, and obviously also like the audience who is. Cuando haces todo este tipo de cosas, no solo hablas a la audiencia. La producción también te oye, los otros hosts también te oyen. La audiencia, los invitados, tienes que tener muy en cuenta eso cuando aplicas estos ejemplos. Ahí te va el intro. Like if I am introducing myself for the first time, it sets the pace and energy of a segment, which is like one of the most important things that you will see throughout all of these clips. There have been people I have worked with who are very chill, and their hosting style, and I like that. But if you start off a segment pretty chill, then you're probably going to stay in that mindset through the segment. So if you're excited about this game, you could start it off at a high note and then kind of break it down. El intro marca la pauta de cómo va a estar la movida. Así que si empiezas y va a ser, hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Pablo. Pues no, pues no va a estar chido, bro, la neta, no va a estar bien. De hecho creo que esto lo pueden topar mucho y yo los invito a que simplemente pónganse a ver los primeros 5 minutos de cualquier podcast de la Gema, así vean unos 3 capítulos, bueno, un 76, un 24, un 52 y vean cómo empiezan. Usualmente cómo empiezan cambia con la motivación de cuál va a ser el programa y va a ser como, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al podcast de la Gema, pues no te ves súper como sea. Ahora, esto, loco, brother, o sea, usualmente estas cosas son abstractas, estas cosas son abstractas y no tienen modelos cuantificables, objetivos para poder manejar, pero si hay una cosa, lo más cercano a la objetividad que puedas tener para este tipo de cosas es esto, man, lo que hay en un intro y cómo poder aplicarlo. Bienvenidos, soy tal, ¿en dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué viene a continuación? Identifiquen esto en este ejemplo que viene de parte de DJ Week. Welcome to E3 on Twitch 2017. It is day one of our press conferences. Today we've got Microsoft, Bethesda, and even Devolver Digital throwing their hat into the mix. I'm one of your hosts, DJ Wheat, joined, of course, by Rachel, Anna, and Zeke. Hello. What's up? Are you as excited as I am for what is kind of the Super Bowl of gaming? So there's a couple other things that I love about this clip. Obviously, it's like, here we are. This is E3. This is what's coming up. Here's who we are. Are you guys excited to do this? Like, that was it. Everyone's like, okay, I know where we are, what we're doing, who these people are. Let's go. It's E3 time. Go. Ahí está todo. Ahí estuvo todo si lo toparon. Hola, estamos aquí. Es esto, soy esto y viene esto. Sobres. All give me a showcase of their personality without saying a single word. And I don't know if I can actually go back, but did anyone else notice that right off the bat? That's great. That's exactly what we're talking about, how they use like nonverbal communication to be like, hey, this might be the first time you're seeing me, but, you know, we see some excitement and someone's going to go, all right, they're excited. I'm getting excited for this too. And that's important. You don't want to ever overdo that, but I thought that was a nice little example of that. Así es. Vamos con los outros.
The outro is how you, the outro is the bow that you tie on this package that you are El trying to outro, put papi, together. es la chilena, papi, es el golazo. ¿Y cómo se hace eso? Y pues también tiene un poco de fórmula también. Ciertas cosas que tienes que tener en cuenta. Aged here, I'm doing an interview. Respeta el momentum, respeta cómo vas a acabar. Si acaba de terminar un juego super hype, pues no hagas el throw de eso estuvo bien chido. No, bro, pues responde adecuadamente. O sea, considera muy bien. Y también reconecta, o sea, vuelve a enfocarte con la audiencia y no temas en decirles, ok, estuvo perfecto, gracias por acompañarnos y apenas están entrando con nosotros, estamos de vuelta aquí en tal torneo, en tal ciudad, estamos a punto de tener esta continuación y pues vamos. O sea, es bueno reconectar, no temas en hacerlo, no suena repetitivo. En vez de ser repetitivo es informativo en realidad, así que pues no temas en emplear eso. Ahora, otra vez lo formulaico, ¿qué hay en un outro? Respect the momentum of the outro once it starts is really important because an outro is the cue that you give back to production and to the audience. So that means if I decide, all right, that's it, we're going to wrap up today, I should not keep going. I get to the end and then I stop. Or if I kind of, oh yeah, okay. Cuando dices adiós, no solo dices adiós a la audiencia, estoy diciendo a la producción, oigan, y esto ya fue, ya pueden poner la cortinilla de final, ya no voy a hablar más, ya, o sea, ya aquí fue. Así que pues no lo elongues, no hagas de más, porque eso puede causar problemas de producción y te van a decir en el oído, oye, güey, o sea, ¿ya acabaste o seguir o qué pedo? Y pues no es divertido cuando producción te pregunta eso. Yeah, Adam brought an example of like being careful, especially when you're co-hosting or working with other folks, especially if you're the co-host and your host is outroing. Like, that's it, right? It's sort of the airplane door closed. They're not going to let you back on. Don't be that one. It's like, no, I'm only 30 seconds. It's like, it's done. Sí, o sea, si tu co-host va a tirar, güey, no la agarres de vuelta. O sea, respeta eso, güey. Si ya se van, ya se fueron, man. Ya se fueron. Oh, yeah. Review and put a cap on everything we just discussed. Ahí está, que hay un outro. Maybe that's the person you're interviewing, the guest you might... Haz un repaso de lo que pasó. O sea, puedes reconectarte con la audiencia. Eso que hablábamos ahorita. Agradece a la gente involucrada. Permite tiempo para el plug, para el shield, para todo lo que tienen que hacer. O sea, la marca, gracias a Sopa Nissin, gracias a Cup Noodles, a Secretaría de Cultura. Y a continuación viene esto. También tienes que decir a la gente que viene. Un comercial, ya acaba, promoción, lo que sea. Ahí es otro ejemplo. Tomorrow at 10 a.m. PST, live from Seattle, Washington, here at PAX West 2017. We resume our coverage. It's Developer Days on Saturday and Sunday. And then we got a day full of esports and another streamer showdown featuring Overwatch with our host, Rachel. Thanks for joining us for the Turtle Beach Rap Show here at PAX West 2017, brought to you by the Stealth 600 and 700 headsets available now. Thank you on behalf of everyone here, the Twitch staff, the host, the production crew, and everyone who helped make today possible. We really enjoyed having you along for the ride, and we hope to see you tomorrow. We're out of here. Peace. Y ahí cortó los demás, nadie se grabó, nadie hizo nada porque ya fue, ahí acaba. Y producción no reconoce y se van. Outros, for whatever reason, I can throw out a lot of what I would just call verbal diarrhea to wrap it up. I don't know how I got good at that other than just doing it over and over and over. And I think like it just becomes so natural. It's like, oh yeah, I need to put the sponsor plug in there. Okay, thank everyone. Good, we're going. All right, cool. Agradece, repasa. But this next pasa clip, todo eso, which I really haz una like, checklist mental. Showcases esto, quite a okay, few ya, things. peace. We'll watch it and then we'll talk about what it shows. Anna has some more fun for you. I do. I have some more fun for you, so don't worry. Before you go to bed tonight, before you lay your sweet little gamer heads down, we have something very cool for you, and that is the premiere of the Freeze Me music video from Death from Above 1979. You get to watch that right now, and we will be back at 10 a.m. tomorrow to see you with more E3 on Twitch. Ahí estuvo el throw al video. So bye, the first cámara. thing in that clip is the first thing in that clip is that you heard Rachel like support the outro, because what you don't see in that clip is actually the outro had kind of started, but Matt Pat like kind of came back in, and Rachel ended up helping basically say, oh, Anna has something special, and that let Anna go back into the outro and kind of control it again. The other thing that I really love about that clip is, did you notice what was wrong? ¿Notaron qué pasó ahí? ¿Notaron? Eso yo no noté la primera vez, ahorita lo noté y ya vi. But Anna didn't skip a beat.
she just Ana turned tenía it la tarjeta around. de She revés. didn't like, oh God, I have my cards upside down. And sometimes Y you nada can más do lo that, volteó. and it's funny. Mucha gente se but, debraya luego that por was ese tipo de an cosas. No lo amazing tienes que example, debrayar, like, solo how manéjalo y you ya, can o sea, be en so corto. slick and smooth, Esto. and most Imagínate que yo people will tuviera not la even gorra al notice revés, that man. happened. Y, pues me la pongo otra vez y ya. Also, that was kind of se me that was cae o kind algo of así. No pasó, se me difficult cayó. because it was an outro also going to a throw, right? It was throwing to a piece of content, but also had to kind of wrap things up with the Ese fue un audience. I was outro. just saying they may notice, but they won't care if you don't. Right. All right, we're almost to the end. We're kind of bad at timing, but this is what happens when a lot of people who like to talk get on. Throws. Throws is the cue that you're giving production, similar to outro, or another performer to initiate a piece of content. Okay. You know, like Un throw es la indicación que Are you hace ready to meet producción Bob, o a the water otra skiing persona squirrel? u otro talento para que empiecen otra parte del contenido. O sea, es como un intermedio, como les dije. O sea, esto es como que acabó una partida, vamos a la mesa de analistas o pues vaya, vamos a tener un break, vean este comercial o vean este video. Y pues para hacer el throw, aquí están estos puntos. Primero que nada, usa el tono indicativo. O sea, informa a la gente. Es algo informativo. Ok, gracias por ver ahorita. Tenemos esto a continuación. Chéquenlo. Mantén tu pista bien. O sea, igual que el throw, tienes que respetar el throw, la neta, y el outro. O sea, si vas a tirar, tienes que tirar. No elongues, no te quedes ahí. Y permite tiempo para el escucha y para el productor. Para que puedan tirar el throw junto contigo. Ahora, recibirlo. as you might be, getting a toss from Hay veces que te tiran el Trump. throw a ti, tú You no lo want to tiras, sino que comment, te lo react avientan. if it's applicable. Y eso mismo, o sea, si te van a That was meter un so balón, funny, tienes que Trump. recogerlo y lo Thanks tienes for que that recoger little bien. interview, right? And then what you are doing, you probably want to thank and or acknowledge as well in that comment or that reaction. And there it is. Thank that thrower. And then Comenta o you take it from reacciona, there. At that point, agradece you y are now tómalo. captaining that Reconoce ship. el throw Hopefully you'll y check out some of the después episodes. aplícalo. My bad. Y Sorry, tómalo y here ya sigue con lo is, tuyo. a throw from Twitch Weekly a couple weeks ago. Ahí va un throw de Twitch Weekly. Hopefully you'll check out some of the events in esports happening on Twitch this weekend or next week. And it is time to wrap that segment up and let's move on to Discovery. It's time to bust out of this joint in a much Nota la needed comunicación no verbal por esports parte de Ana. Xbox ¿Vieron One el? this week. ¿Vieron el? Throw is Eso pretty, ayuda, it can be that enfatiza. simple. It can be Y también ayuda con complex personalidad. too. Es parte de como For de detallitos de la example, marca, de tu marca in this personal. one, we couldn't throw until production told us we could, and Anna was like talking about this Xbox press conference came up. So how do you handle that? In something to tell me about it, and that's the biggest fun part for me about E3 is watching people who have been All right, working on something Anna, like I'm that. sorry, but looks like we are starting. We're going on over to the Microsoft presser for E3 on Twitch 2017. We'll see you after this. Noten cómo ahí, o sea, vaya, Ana está hablando y pues en corto, sobre todo porque el ejemplo lo dijo DJ Wit, ¿no? Eso es como que hay veces en las que tú no puedes manejar el throw, o sea, tú tienes que esperar que te avisen, que la producción te diga, que va el video en 5, 4, 3 y está listo para tirarlo. Aquí, o sea, pues tenían que esperar y en cuanto estaba, pues tenían que hacerlo y pues DJ Wit en corto interviene y Ana respeta su intervención porque saben que tienen que hacer el throw y lo apoya. Lo van a mencionar ahorita, incluso lo van a So poder ver. that was amazing co-host support there too, right? Like I had to interrupt Anna. There wasn't anything we could do. Literally, we went right into Microsoft. But instead of, like a huff or a puff or like I didn't get to finish my sentence, it was like, hey, we're excited for this Microsoft press conference. Like they were supporting that even though I'm having to break in and do this throw. So those you just have to kind of like roll with the punches a little bit. We're almost done. Sí, banda, ya va a terminar, así que si tienen preguntas, comentarios, es el momento ahora. Vamos a tener un break y después vamos a ir con el siguiente. Van a ser como 15 minutos de break. What we really feel about all of this is that it can be applied to just about anything. We've talked a little Aquí bit está about lo que estamos diciendo hace esports. rato. Esto se aplica para todo, amigos. Eso no es nada más para gaming, no es para esports, esto para ahora en la escuela, tienes una conferencia, tienes una tocada. Or maybe just your own Aplica para todo, man. There might be a unique way to just focus on the intros for your stream or the outros for your stream to help you even improve that in the hosting puedes world aplicar as hasta en tu stream, so man. I do have a couple of clips, and I know we're going to end up going like a couple minutes over, but real quickly, I would like to watch this, and I want to hear from you what you felt like you saw in this clip. Ok, topen esos videos. Ladies and gentlemen, welcome
to the E-League Major Boston. Un intro. Some of the greatest teams in the world of Counter-Strike took the stage for your entertainment, but now we are down to the final two. La pausa, loco, la pausa. So, without further ado, let's go ahead and introduce your first team. Representing Europe, the juggernauts of the game. Put your hands Topas de intensidad, topa de intensidad. FaZe Clan. Uf, loco, Golden Boy es una verga, güey. Es un rifado, man. That was Golden Boy. He is someone I admire quite a bit because, you know, he just grinded. He did Gears of War and Counter-Strike and Halo and everything, and he just loved it. That was a great display. Who saw something that we talked about? Meg. Totally. Dramatic pauses, using that voice to create the atmosphere, low tone to higher tone. And we have a mic. Pass it down. Absolutely right. That was definitely very well que salgo yo otra vez, hijos de puta. Yeah, yeah. And that also was an example of he paused, I don't even know, expecting applause, but found out that the audience wanted to get hype at that point, and that's where he kind of like changed the tune a little bit. So definitely there. Anything else? Oof. I think the formula was in because welcome, what they are, what are they doing. I noticed that because Pablo, no mames. I think the formula was in because welcome, what they are, what are they doing. I noticed that who was missing, but it was because it's the finals, right? It was already right. And the who was kind of then the introduction, and that was one of the reasons why I knew I would find like a solid sort of like we're gonna get hype with this team coming in because it was the finals. So like yeah, that would be something where if this was maybe the first event, like the kickoff, he might be like, we've got teams like Cloud9, FaZe, and then that would encompass the who. So in that, the story was like revealing those teams for the hype. Yeah, it was. Yeah, exactly. One things I noticed, especially at the beginning. I know we talked earlier about opening yourself up to the camera, and it almost seemed like a couple instances where he closed himself off, like he almost did a side profile. Aquí el buen Calamity, tengo su pulsera aquí. Trying to include the audience as well, and you may not know, maybe he didn't necessarily have a mark as well either, so it's kind of hard to, I guess, determine what you should do in those instances when you're trying to include everyone and still like in the live audience as well as sí, también considera eso, está en una arena, gente alrededor, tener que ser consciente de audiencia. Because it's circular. And there are camera points in multiple locations, right? So there could have been like 9 or 10. Because it was E-League, I might guess there was up to 12 to 14. Right. And so like that is difficult. So, but you're right. And I think did a good job of never closing himself totally off and being accessible as possible. Anything else? Oh yeah, just to sort of piggyback off of what you were saying earlier, I think that he was mirroring like where the audience was. He's like, I know this is serious, you know this is serious, we're in this together, I'm telling the story, but we're all a part of the story. It's a ver, aquí, o sea, un poco de detalles jugosos. La puerta esa que está ahí en la esquina del lado izquierdo, esa puerta lleva un pasillo. Y de ese pasillo está el estudio donde hacen Twitch Weekly y Fresh Stock, para que sepan. Es el 6º piso del HQ de Twitch. Y pues así que así va a dar buen feedback. O sea, pues vaya, para que sepan. O sea, entonces para que cuando sepan, es la cafetería del 6º piso, nomás para que topen. Ahí fue nuestro salón de clases por los 2 días del workshop. We're all a part of the story. It's more just business, coming through me, Shadow but Temple we're in this y together. Calamity, And I homies, think super homies. Just did that really well. Absolutely. Anything else? One more? I think the thing I noticed the most DJ Knight was the usage of hype. You mentioned it earlier, and he went from a very somber and serious tone. And once he heard the audience, he went hype, like very, very hype, and got the audience into it, and just went from really quiet to let's break the floor down. It was a beautiful thing.
Absolutely. We have one other clip. We could do it, or we could just later. Up to I think later. All right, not just as later. It's okay. This is Creo fun. que eso es todo del We can do this a panel little bit uno. later too. We have a couple other clips, but I feel like just based off of what everyone said about that last one, you can kind of get that idea. You can take some of these practices, you really apply it to anything, whether that be that big esports event, whether that be the next clip was like Kelly and Rachel doing the battle cars thing, which is a total kind of Si eres un maestro en la escuela, si eres un host de esports, si eres un caster de Dota, para todo, amigos, para todo, para tocadas, para conciertos, para la escuela. Hosting 101. Next up is going to be, after a quick break, it's going to be a much more in-depth focus on interviewing that I think you're going to love. So we'll be right back. We actually, if you don't mind, we are going to take a shortened break because we are over time from this one and we want to make sure you get lots of time for interviews. So stream, we'll be back real quick. Guys, if you need to, take a 2-minute break and we'll be right back. Ok, y sí fueron 2 minutos, pero, o sea, les voy a decir que algo que mucha banda del panel de los invitados dijo es que, o sea, que sí, la neta, los breaks eran muy pequeños, teníamos breaks de 5 minutos entre cada stream, cada seminario, perdón. Y para como se tardó bastante tiempo, pues sí, también estuvo medio tardado. Digo, estuvo medio en corto. O sea, yo también me acuerdo que fui por un agua, fui al baño y ya, eso fue todo. Pero eso fue el primer panel, cómo ser un host. Tardó más tiempo de lo que pensé que iba a tardar, ya va para las 2 horas. Pero solo quiero hacer una recap rápido y dar unos 10 minutos antes del próximo. Atributos a considerar: la habilidad, tener la pasión, la comunicación y poder traducir eso en una narrativa y en darle a la gente una historia. Preguntas que te puedes hacer para identificar por qué quieres hacer esto. ¿Por qué quieres ser un host? ¿Qué es lo que te hace querer ser un host? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué pasiones quieres elevar en otros? ¿Y qué historias quieres contar? Identificar qué pasiones tienes te va a ayudar a identificar las historias que quieres contar, así como lo vas a identificar lo que quieres elevar en otras personas. Eso va a ser tu ángulo para saber qué tipo de marca quieres tener, qué tipo de identidad como anfitrión quieres dar y qué tipo de trabajo o qué tipo de compañías vas a querer que te contraten. Puedes ejemplificar esto guiándote por algún anfitrión que admires, algún host, y pensar cuáles son sus habilidades, cómo te hacen sentir y cómo es que ellos se consideran y cómo es que hacen sentir a la audiencia. Después, por último, considerar tus 4 herramientas principales como anfitrión. Tu motivación, ¿por qué lo quieres hacer? Tu mente, ¿cómo te vas a mentalizar para esto? Tener confianza en ti mismo, dejar el ego a un lado, tener en cuenta tu energía y cómo la manejas, cómo la administras. Enfocarte en crecer y tener expectativas realísticas. Comprender que no siempre vas a tener chambas porque esto es algo dinámico y no siempre hay chambas. Tu voz es tu marca. Cómo te comunicas es como la gente te va a percibir. Respira de diafragma. Cuida lo que vas a consumir. Ten descanso. Ocupa variedad vocal. Emoción. Intensidad. Calidez. Cuidado con las muletillas. No temas en usar pausas. Y cuida cómo ocupas la risa. Eso era de Henry Bergson, ahora que me acuerdo, filósofo francés. Me gustaba mucho Bergson a mí en aquel hora. Conoce a tu audiencia, identifica qué quieren, respeta la audiencia y la cultura del juego, no temas en preguntar o pedir por feedback. Y por último, tu cuerpo, comunicación no verbal, mantente abierto a la cámara, conoce tus ángulos, tu postura, cómo caminas y cómo te muestras. Y no temas luego en ocupar tu lenguaje de mano o sonidos guturales. Haciendo uso de la voz, de la mente, el cuerpo y la motivación, maneja muy bien el arte del hype. Ten en cuenta cómo vas a aplicar el hype para la situación, sobre todo en las 3 formas principales de acceso a un host, o cómo trabaja un host, mejor dicho. Tus introducciones, tus outros, tus salidas y tus throws, tus intermedios. Todos son formulaicos. Ten en cuenta en el intro. Bienvenidos, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Qué se viene? En el outro, repasa, agradece, permite espacio para los plugs, para los shields y da el fin. Y en los throws, ten en cuenta la producción,
identifica cómo manejarlo y ocupa el momentum a tu favor. Es como que un sumario muy rápido de todo lo que hablamos el día de hoy. Esto fue el primer panel, el primer seminario, es cómo ser un host. Yo agradecer a todos que están por aquí. Voy a dejar unos 2 minutitos de preguntas si alguien tiene algún comentario. También denme su feedback, qué les pareció este. Yo pensaba que a estas alturas 10 de la noche ya iba a terminar yo el segundo, pero apenas voy con el primero, así que pues vamos con él. Va a ser un poquito más chico, entonces no hay tanto pedo. Pero bueno, este fue el primer capítulo de la semana del host. Gracias a todos por ver. Les agradezco su tiempo, que nos acompañen. Y pues esto es para ustedes, amigos. Denos su feedback para poder mejorar esto. No se vayan. Vamos a tener un break de unos 15 minutos. Y vamos a regresar con el episodio 105 y el siguiente seminario, que es cómo hacer entrevistas. Este va a ser un poco más corto, como de 1 hora. Pero pues para las 11 ya van a estar en casa listos para dormir. Gracias a todos por ver. Nos vemos en un ratito. Yo soy Pablo. Y pues chido, homies. Cámara, nos vemos. ¿Dónde está? A ver, Dogma. Cámara. Ahorita regresamos, o sea, nada más pues vaya, no ya saben por video. Cámara, sobre eso.